Un aplauso al Señor por su misericordia, su amor y su bondad. Bueno, esta iglesia ama el verdadero sentido de la Navidad y por eso vamos a predicar este mes sobre temas que tienen que ver con la Navidad. Y quiero empezar hoy con un texto que está en Mateo 1, del 1 al 17. Así que le invito a que abra la Biblia y vamos a leer este texto. Sé que algunos solamente al leerlo se van a sentir profundamente impactados, porque cuando uno lee estos textos de esta clase, usted queda impactado. Algunos hasta de repente van a llorar leyendo este texto. ¿Estamos listos? Mateo 1:1, la palabra de Dios dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, porque los veo muy conmovidos por este texto, ¿cierto? ¿A cuánto les ocurrió que cuando conocieron el Evangelio y empezaron a leer la Biblia y llegaban a estos listados, usted decía, qué vaina tan harta? ¿Cuántos dijeron así? Eso es aburrido, y uno como que decía, uy no, yo paso eso, a mí qué me importa que hijo de fulano y que hijo de sutano, ¿eso qué? A mí me pasó y lo confieso. Y todavía me resultan aburridas. Pero hoy vamos a tomar la genealogía de Jesús para poder conocer mejor al único Dios verdadero. A través de esta genealogía vamos a aprender enseñanzas muy profundas, muy relevantes sobre Dios. Y es verdad, para nosotros los occidentales la genealogía como que no nos importa. Aquí entre nos, ¿usted conoce su genealogía de aquí y por allá a 100 años de atrás? Algunos probablemente ni conocieron al abuelo, ¿cierto? Yo no conocí a mi abuela paterna y a mi abuelo materno medio lo conocí. Y uno como que a eso no le importa, a mí qué me importa quién era. Y entonces vamos, yo todavía estoy con esa incertidumbre de saber si el Quevedo es de España o de dónde será, porque cuando yo llego a España ni pasaporte me piden, dice, seguir chaval. Pero pues yo no sé qué habrá pasado. Lo cierto es que para nosotros eso como que no es importante, pero óigame, para las culturas orientales, especialmente los judíos, eso es súper importante. Ellos necesitan saber cuál es su línea genealógica. Y sabe, la ciencia que estudia el comportamiento humano, la psicología, recientemente adoptó algo que se llama el genograma, que de alguna manera tiene una similitud con la genealogía. El genograma, como sabrán por aquí las expertas, pues fue desarrollado por Murray Bowen. La psicología tiene una rama que se llama sistémica
Y se especializa en eso. Es decir, cuando usted va donde un psicólogo sistémico, él no le va a decir, bueno, usted es Ormison, usted es Claudia, sino que solamente le van a también a preguntar, bueno, ¿y quiénes eran sus papás y sus abuelos? ¿Y cómo eran? Porque lo que propone esta rama es que cuando usted conoce las raíces, el origen, usted puede entender mejor, ya sé por qué usted se porta así. Ya entiendo por qué su familia tiene esa particularidad por el genograma. Ya podemos entender esto. Entonces, para la psicología eso ha sido algo muy, pero muy importante. Pero este es el punto que usted dice, ¿y a mí qué me importa eso, pastor? ¿De qué nos va a hablar esta mañana? Pues lo que yo quiero es que veamos a través del árbol genealógico, o si quiere del genograma de Jesús, veamos algunas profundas enseñanzas que nos van a ayudar a algo con lo que estamos comprometidos. Algunos tenemos una pulserita como esta que dice transformando familias. Y ese es el tema de esta mañana. Yo quiero enfocar la atención en eso, transformando familias. La pregunta que quiero responder a la luz de la genealogía de Jesús es ¿cómo transformar nuestra familia? ¿Cuánto les interesa el tema? No estoy diciendo que su familia esté mal, puede que esté bien, pero ¿a cuánto les gustaría que su familia fuera cada vez mejor? ¿Cómo podemos transformar para que esas cosas que se repetían, no, es que la abuela se divorció, mi papá se divorció, eso tenemos que cortarlo ya en el nombre de Jesús. No, es que mi tatarabuelo era alcohólico y eso tenemos que cortarlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo transformar nuestra familia? Y tenga en mente de que vamos a ver la genealogía ¿de quién? De Jesús. Yo quiero que pensemos en tres decisiones que debemos tomar si queremos transformar nuestra familia. Y la primera de ellas es recordar las promesas de Dios. Porque cuando Mateo escribe su evangelio, el propósito que él tiene es demostrar que Jesús es el Mesías que por tanto tiempo el pueblo de Israel había esperado y que el Señor hacía muchísimos años había prometido. Y yo quiero que a usted le quede claro. El Dios al que estamos adorando es un Dios que sí cumple lo que promete. Nuestro Dios no es político en campaña prometiendo cosas y luego nos sale con un chorro de babas. Le quiero reiterar, nuestro Dios lo que promete lo cumple. Alabado sea Dios. Y por eso Mateo, dale un aplauso a ese Dios nuestro que cumple lo que promete. Dígale al vecino, Dios sí cumple. Dios sí cumple. Y mire cómo empieza Mateo la genealogía. Él empieza diciendo, tabla genealógica de Jesucristo. Detengámonos ahí un poquito. Présteme su atención. Porque en esa expresión Jesucristo, Mateo quiere integrar en el Mesías las dos naturalezas. Jesús habla de la parte humana y Cristo habla de la parte divina. Porque Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. En el cielo, aunque a usted le cueste trabajo entenderlo, en el cielo ya hay un cuerpo humano. El único cuerpo humano que está en el cielo es el cuerpo de Jesucristo, es el único. Habrá vidas, almas, espíritus de los que murieron creyendo en Él, pero el único cuerpo es el de Él, porque es Jesús humano, Cristo divino. Pero oiga lo que dice, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y esto es algo muy,
pero muy importante. Porque lo que nos quiere mostrar Mateo es que Jesús es el hijo de David. Y Dios a David, cuando él era el rey, le hizo una promesa. Vamos a la promesa que le hizo. Segundo libro de Samuel 7:16. El Señor le dice a David: tu casa y tu reino durarán ¿para cuándo? Para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido ¿para cuándo? Para siempre. Ojo con esto. Tu casa, tu reino para siempre. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia y ve la historia, pues David fue un rey excepcional, a pesar de sus errores y pecados, pero fue un excelente gobernante que trajo paz, que trajo prosperidad a la nación de Israel. Luego que él muere, Salomón sigue en el reinado y Salomón trajo mayor prosperidad. Pero ¿qué ocurrió cuando Salomón murió? El reino se dividió. Y de ahí en adelante lo que vino fue desgracia. Todos los reyes que se levantaron fueron malos, 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 hasta que terminaron en la cautividad en Babilonia. Pero recuerda lo que Dios le prometió a David. ¿Qué fue lo que le prometió? Tu reino durará. Y entonces cualquier persona que lee que dice: ¡hey, mire! Le falló. No cumplió. Déjeme decirle, es que esa promesa no se cumplía en Salomón, no se cumplía en Roboam. Esa promesa se tenía que cumplir en Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra y nació, la promesa hecha a David se cumplió. Nació un rey que no va a durar 20 años ni 40 años. El reino de Dios no tendrá fin. El reino de Cristo será un reino para siempre. Lo que Dios le está diciendo a David es: oye, yo sí cumplo. Dios sí cumple lo que promete. ¿Cuántos lo creemos así? La canción que acabamos de cantar, Tu Regalo, basada en Isaías. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, la naturaleza humana de Jesús. Se nos ha concedido un hijo, la naturaleza divina de Jesús. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Léalos conmigo: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no ¿qué? No tendrá fin. Gobernará. ¿Dónde gobernará Cristo? Sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Aleluya. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Óigame, aunque por momentos parecía que esa promesa no se cumplía, cuando Jesús nació fue la forma de Dios decir: lo que te prometí, lo cumplí. Pero no solamente Jesucristo es hijo de David. ¿De quién es más hijo? Versículo 1. ¿De quién? ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham? Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Lea conmigo el 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo tenaz es que cuando uno mira la historia, al pueblo de Israel le tocó pasar las duras y las maduras por mucho tiempo. De hecho, cuando Mateo está escribiendo su evangelio, Israel está bajo el yugo, la opresión del imperio
romano. Entonces cualquiera que hubiera leído esas promesas que dice, pero ¿para cuándo? Aquí estamos bajo el yugo romano, ni siquiera somos bendecidos, menos seremos bendición. Pero usted sabe que Jesús es en el que se cumplen las promesas. Todo lo que Dios prometió se cumple en Cristo, y Cristo nace como un bebé, pero crece y muere en la cruz, y cuando muere y resucita le da a sus discípulos la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Óyeme, en Cristo el Señor va a bendecir a todas las naciones, y ahora lo hará a través de la iglesia suya. La iglesia existe para bendecir a todas las naciones. Lo que yo le quiero mostrar de esta genealogía es que Dios promete y cumple. Dígale al vecino, Dios sí cumple. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es recordar. Prohibido olvidar lo que Dios nos prometió. Yo quiero ver la mano levantada de aquellos que en su caminar con Dios han recibido una promesa de parte de Dios. No la baje. ¿Cuántos todavía no han visto el cumplimiento total de esa promesa? Pero aunque no lo hayamos visto, la seguridad es que nuestro Dios que prometió cumplirá. Nuestro Dios es fiel a sus promesas y cumple. De eso se trata la Navidad. La Navidad lo que nos muestra es que Dios decidió venir a cumplir todas las promesas. Pero hay una segunda decisión que debemos tomar si queremos transformar nuestra familia. No solo recordar lo que Dios nos prometió, porque a veces en momentos de crisis se nos olvida. Promesas como cuáles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted ora y ora, y entre más días más lejos la gente de Dios. ¿Usted qué dice? ¿Pero para cuándo? Dios le va a cumplir. Si Dios prometió que no faltaría el pan en la mesa, aunque hoy no tenga, Dios le va a cumplir. Dios no falla jamás. Pero lo segundo que tenemos que decidir es responder a la gracia de Dios. Pastor, ¿de dónde sacas que esta genealogía habla de gracia? Te vas a aterrar. Porque si hay algo que yo veo en esta genealogía, es una gracia de Dios incalculable. Préstame atención. En las genealogías judías no era común incluir el nombre de mujeres, porque la cultura judía es una cultura patriarcal, no tanto machista, digamos patriarcal, porque es una cultura que le da honra a la mujer, pero es una cultura patriarcal. Entonces las genealogías judías, si usted lee crónicas, no se mencionan mujeres. Entonces uno se hace la pregunta, o yo me hice la pregunta, yo dije, ¿y por qué Mateo le dio por incluir en la genealogía de Jesús el nombre de unas mujeres? Para empezar, y ahora que las veamos, vamos a decir, y menos de esas mujeres. Porque si yo fuera judío y yo quisiera incluir en mi genealogía mujeres, yo como judío probablemente diría Sara, Rebeca, Raquel y hasta de pronto Lea, que son las 4 mujeres hasta el día de hoy más honradas por los judíos. Pero ¿qué mujeres metió Mateo aquí? Eche ojo. 1:3 dice: Judá, padre de gemelos, Fares y de Zera, cuya madre fue ¿quién? ¿Alguien recuerda la historia de Tamar? ¿Quién era Tamar? ¿Era la esposa de Judá?
No, ¿quién era? La nuera. Y por una situación de su cultura, pues el Judá no le cumplió. ¿Y qué hizo esta bendita de la Tamar? Se disfrazó de prostituta y negoció con el viejo. Bueno, ¿y qué? No, pues ustedes, no. Y negociaron. Y el tipo tuvo sexo con ella y ella quedó embarazada. Y usted sabe toda la historia después. Hombre, por favor, Mateo, ¿cómo se le ocurre meter a Tamar? Pero bueno, imagínense lo que metió ahí. Y peor aún, meter a Judá. ¿Usted sabe lo que planeó Judá con José? Judá fue el que planeó que a José lo vendieron. Y yo digo, hey Mateo, ¿metes a Judá y a José? No lo metes, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a ver porque esto se pone peor. Versículo 5 dice: Salmón, una persona, no un pez, Salmón, padre de Booz, cuya madre fue, ¿quién? ¿Quién es Rahab? ¿Quién fue Rahab? ¿La ramera? O sea, la que vendía ramos, los ramos, ¿sí? No, era una prostituta. De hecho, pareciera que la señora no solo era prostituta, sino que tenía como su negocio dedicado a eso, y sobre el muro de Jericó. Pero usted sabe la historia, por hospedar a los espías, la meten ahí, pero, oye, Mateo, más prudencia. Y ahí mismo en ese texto hay otra, ¿quién es? Ruth. ¿Y quién fue Ruth? La moabita, cuando Dios en Deuteronomio 23 fue clarito: no podrán entrar en la asamblea del Señor ni los moabitas ni los amonitas, no pueden entrar. O sea, era una excluida. ¿Y qué hace Mateo con la que habían excluido? La incluye. Versículo 6. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Y oiga la nota aclaratoria: cuya madre había sido la esposa de Urías. Usted sabe qué hizo, ¿no? David con Betsabé. La sedujo. Bueno, ese es el cuento, eso está por demostrarse, ¿no? Pero lo cierto es que terminaron en su amorío y esta señora queda embarazada. Y David, para tapar ese pecadito, ¿qué hace? Le mandó los de la moto, bueno, los mandó a matar. Dijo, hay que matarlo. Hermanos, díganme la verdad, ¿por qué Mateo incluiría a estas personas? ¿Saben lo que Mateo quiere demostrar? Que nuestro Dios es un Dios de gracia. Porque la genealogía no termina en el versículo 16. Porque desde Mateo 1 la genealogía se ha ido aumentando. Y en esa genealogía, aunque no lo hayas visto así, en esa genealogía ya aparece tu nombre y el nombre de tu familia. ¿Qué, pastor? Sí. Ya aparece tu nombre ahí. Pastor, mi nombre aparece. Sí. Y cuando yo miro esta genealogía, ya como que no me da pena mostrar las fotos de mi familia, de mis antepasados. Porque aquí entre nos, ¿cuántos suponen que en su genealogía hubo gente como rara? ¿Cuántos tienen esa sospecha? Pero cuando uno mira la genealogía de Jesús, uno que dice, bueno, no, pues si le pasó a Jesús. Hermanos, es sencillamente la gracia. Y escúchame esta frase: es que Cristo no solo vino por los pecados de la humanidad, sino a través de los pecados de la humanidad. ¿Me hice entender? Jesús no solamente vino por los pecados de la humanidad, sino a través de los pecados. ¿Los pecados de quién? De Tamar, de Rahab, de todas estas personas. A través de esos vino. Y ese es el sentido de la Navidad. No son los regalos, no es la Navidad. Es que el Dios eterno
vino y se inclinó y adoptó gente rota, de mala reputación, gente como Rahab, gente como Tamar, gente como tú, gente como yo, que ahora por la gracia de Dios podemos decir somos familia de Dios. ¡Aleluya! No merecíamos, no deberíamos estar ahí, pero ¿qué hizo Él? Nos adoptó. ¿No le parece glorioso esto? Eso es la mejor noticia. Escucha esto. Cristo no solo dio su sangre por el mundo, sino que obtuvo su sangre del mundo. En las venas de Cristo corre la sangre de Tamar, de Rahab, de Ruth. ¡Wow! ¿No le parece que eso es tremendo? A mí me parece emocionante, eso me conmueve hasta más no poder. Lo que me entristece es lo que muchos hacen con la gracia de Dios. ¿Qué hacen muchos con la gracia de Dios? La rechazan, la desprecian, la tienen en poco. Y yo tengo que reconocer, después de caminar con el Señor tantos años, que si hoy estoy aquí siendo el pastor de la iglesia más linda de Colombia, siendo el pastor de esta iglesia tan linda, ¿sabe por qué es? Por gracia. Yo no tengo mérito. Cuando me preguntan, pastor, ¿y cómo ha logrado hacer crecer la iglesia y plantar iglesias aquí y allá? Yo no puedo chicanear ni presumir. Tengo que decir con honestidad, ha sido la gracia de Dios. Que a pesar de mis errores, que a pesar de mis fallas, que a pesar de mí mismo, el Señor por encima de eso nos ha traído hasta aquí. ¿Y qué tengo que decir? Que realmente Dios, mi Dios, no me ha dado todo lo que merezco, y le agradezco mucho que no me dé lo que merezco, pero ¿sabe lo que Él me ha dado? Absolutamente todo lo que he necesitado. Y esa es la gracia de Dios, que Dios te da no lo que mereces, sino lo que necesitas. Alaba la gracia de Dios. Da gracias a Dios por su gracia. Es por su gracia. ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué? Porque estamos aquí por la gracia. Así que por favor responda a esa gracia. Y la mejor forma de responder a la gracia de Dios es amando a Dios, sirviéndole, viviendo para Él. En la Navidad no descarriándonos, sino siendo sal y luz, porque queremos valorar la gracia. Es por la gracia de Dios. Y una tercera y última. Si queremos transformar nuestra familia, tenemos que decidir rendirnos al plan de Dios. Hay que rendirse al plan de Dios. Y lo que demuestra esta genealogía es que Dios siempre tuvo un plan. Y a veces como seres humanos estamos en una crisis y no tenemos un plan. Pero tenemos un Dios que siempre tiene un plan. ¿Y sabe lo que me aterra? A mí me aterra y me sorprende las personas que usa Dios para cumplir su plan. Una pregunta seria. Si a ti se te diera el plan de traer al Salvador de la humanidad, tienes que escoger la familia para que el Salvador de la humanidad nazca. ¿Qué familia escogerías? ¿La mejor o la peor? Dígame la verdad, ¿qué escogería usted? ¿La mejor o la peor? Yo creo que casi que por sentido común uno que dice,
No, la mejor, donde no haya habido vicios ni drogas. Uy, no, 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 tiene que ser lo mejor, el mejor perfil, santos, consagrados, por gente especial. ¡Ah! Pero cuando leo esta genealogía, ¿a quién se le ocurre usar prostitutas? ¿A quién se le ocurre usar asesinos como David? ¿A quién se le ocurre usar a Judá, que vendió a su propio hermano? ¿A quién se le ocurre usar a idólatras? ¿A quién? ¿Pero por qué se le ocurre eso? Bueno, si lo que usted quiere organizar es una pandilla, está bien. Esa gente está perfecta. Pero la familia, para que nazca el Mesías, ¡ey! Pues otra vez, sencillamente es la gracia. Porque es que a Dios no le sorprende. Y sé que lo sabes, pero te lo voy a decir. Dios ya te conoce. Dios ya conoce tu familia. Dios conoce ese secreto que nadie sabe. Dios ya lo conoce. Y a pesar de eso, Dios insiste en querer usarte para sus planes. Insiste de manera terca en usarte para que cumplas sus propósitos. ¡Wow! A mí eso me emociona. Ver que Dios usa gente como Manasés. Ahí está en el versículo 10. Ahí está en el 10, dice: Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. ¿Sabe quién fue Manasés? Manasés fue el rey más sanguinario. En las crónicas de los reyes dice que hacía que la sangre corriera. ¿Cómo mete a un sanguinario así? Pero ¿sabe lo que hizo ese sanguinario un día? Se encontró con Dios, le pidió perdón y Dios lo restauró y Dios lo cambió. Lo que te quiero decir es que a Dios le encanta usar lo que este mundo descalifica, lo que este mundo desprecia, lo que este mundo dice no vale, no sirve. Como dice Pablo, Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar y a lo sabio y a lo entendido. Alabado sea Dios. Por eso Dios te va a usar. Y Dios va a usar tu familia para transformar. ¿En serio, pastor? Usted no sabe cómo es mi familia. Dios sabe. Y aún así, te quiere usar. Porque es que si tu familia es buena, ¿quién se va a llevar el mérito? Pero como tu familia no es el único mérito, el único reconocimiento, toda la gloria se la va a llevar solamente el Dios Todopoderoso, que usa familias como la tuya y la mía, familias imperfectas. Aquellos que atacan a mi familia y la desprecian y la odian, les digo: sí, estamos aquí, no porque queremos, no porque seamos los mejores, sino porque Dios en su gracia ha creído y ha confiado en mi familia y en todas estas familias para transformar las familias de la tierra. Alabado sea Dios. Y aunque no tenemos la capacidad, lo que hemos dicho es: Señor, nos rendimos a tus planes. No somos los mejores. Como dice una canción de Navidad: no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar. Solo tengo este corazón y hoy te lo vengo a entregar. Esta semana cuando pensaba en este mensaje, que no fue fácil preparar, pensaba en mi genealogía. Vamos, yo pensaba, y mis tatarabuelos eran de España, de verdad, por allá, ¿qué voy a saber yo? Es lo que hay, no sabemos. Yo pensaba, ¿cómo serían ellos? ¿Cómo serían? Vaya uno a saber.
Por allá un escritor, Francisco de Quevedo, será de allá venimos nosotros, es lo que hay. Pero sí recordaba que cuando era muy niño, yo me reprochaba y yo me decía, ¿por qué no nací en otra familia? Porque éramos tan pobres que el 25 de diciembre, viviendo en un barrio llamado Alcría de la Fragua hace muchos años, el único andén pavimentado era el del centro de salud. Y allí salían los niños con su ropa nueva y sus juguetes. Yo no quería salir porque yo no tenía ni ropa nueva ni juguetes. Y yo pensaba, siendo niño, teniendo algunos tíos que tenían recursos, qué rico que mis tíos me adoptaran. O una familia me hubiera adoptado. O que hubiera nacido en Mónaco. La presencia ya la tenía. Pero no. ¿Sabe qué fue la buena noticia? Que a los 17 años le entregué mi vida a Cristo. Y Dios me adoptó en su preciosa familia. Desde ese día tengo la mejor familia, que es una familia espiritual, que es una familia que va a durar por toda la vida, para siempre. Porque la familia Quevedo durará aquí, pero un día moriré y estaré en el cielo y tendré una linda familia de la cual ustedes son parte. ¿Sabe por qué mi enfoque siempre ha sido transformar familias? Porque yo creo que Dios puede hacerlo. Que aunque fui el primer cristiano, creo que Dios puede hacer una familia diferente. Y lo que he visto en estos años es ver una generación que se levanta diferente, una generación que se levanta distinta, una generación que no comete los mismos errores. Y yo te quiero decir de lo profundo de mi corazón, Dios quiere cambiar tu generación. Dios va a cambiar tu generación. No importa tu pasado, no importa tu dolor, tus hijos y los hijos de tus hijos llegarán más lejos y más alto de lo que tú llegaste, sencillamente porque un día tomaste la decisión más importante, la decisión de ser parte de la familia de Dios. Porque la Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Jesús, les dio el derecho de ser hijos. Tenemos una nueva familia. No me importa mi genealogía, me importa mi futuro en el cielo, donde tú y yo seremos familia. Colóquese de pie. Yo creo con todo mi corazón que esta genealogía de Jesús me enseña mucho. Y usted que tenía aburrimiento de leerla, ¿cierto? Mire cuánto nos enseña. ¿Cuántos quieren que Dios levante de su familia una nueva generación? 3 cosas. Número 1, recuerde las promesas de Dios. Pero pastor, Dios me prometió y no ha cumplido. Espera, Dios va a cumplir. Número 2, responda a la gracia de Dios. Es por gracia. Responda con arrepentimiento, responda con cambio. Y número 3, ríndase a los planes de Dios. Y termino con esta frase que quiero que guarde en su corazón. Para transformar nuestra generación, debemos rendirnos a Cristo de corazón. Ríndete a Cristo.